deuda. Claro, es que hace una semana nos estaban hablando de la hucha de las pensiones. Entonces yo entiendo que más de uno en su casa se volverá loco y dice, pero vamos a ver, si tenemos una hucha de las pensiones, ¿cómo vamos a emitir 10.000 millones de euros de deuda? Que es lo que se va a hacer, emitir deuda por valor de 10.000 millones. Y lo va a hacer el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social, para entregárselo a los pensionistas. Bueno, porque la hucha de las pensiones es una entelequia. La hucha de las pensiones es como si uno va a un banco, pide un crédito, le dan el crédito, coge una parte de ese crédito y lo mete en una hucha. Dice, estoy ahorrando. Dice, no, acabas de pedir un crédito. Dice, ya bueno, pero es que aquí tengo una hucha. Y dice, bueno, ¿y esa hucha para qué te da? ¿Te da para comprarte algo? No me da ni siquiera para ir un día al supermercado. Dice, entonces ¿para qué tienes la hucha? Pues para decirle a todo el mundo que tengo una hucha y que estoy ahorrando. Entonces la hucha de las pensiones es una entelequia. A ver, hay que tener muy claro que las finanzas de la seguridad social de forma teórica se apartan, pero están dentro del presupuesto. Entonces, en teoría, la seguridad social tendría que financiarse ¿cómo? Con las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales son el impuesto al empleo que pagamos los trabajadores y que pagan las empresas. Las cotizaciones solo cubren los gastos del sistema desembolsados entre el 1 de enero y el 3 de octubre. Sí, el resto, todo tiene que ser mediante deuda. 89 días restantes del año mediante deuda, con además la paga de Navidad y la paga de verano, con lo cual no estaríamos hablando de 12 pagos, sino de 14. Entonces, las pensiones, ¿cómo se financian? Con deuda pública. Entonces, por cada 4 euros abonados en pensiones, 3 proceden de cotizaciones. Alguno dirá, bueno, entonces ¿qué hacemos? Subimos las cotizaciones, que ese es un poco el mensaje del gobierno. Dice, oiga, es que las cotizaciones sociales, que es un impuesto al empleo, que castiga la creación de empleo, han subido más del 50% en los últimos 7 años. En ningún país del mundo desarrollado tenía una subida de las cotizaciones sociales como las que tenemos. Mientras que el número de empresas, además, se ha mantenido prácticamente estancado o incluso pues se ha reducido, sobre todo en el último año, afectando sobre todo a las pymes, que sufren además en mayor medida ese impacto de políticas gubernamentales que con la excusa de proteger a los trabajadores con menos salarios terminan ayudando a las grandes compañías a destruir competencia y permiten sobre todo a la aristocracia sindical y también a la patronal seguir viviendo a costa del sudor del de enfrente. Entonces, que tenemos un déficit es evidente. El déficit contributivo, porque si sacamos las pensiones no contributivas, esas que de alguna manera pues podríamos considerarlas casi una prestación pública, ¿no las podríamos llevar a presupuestos generales del Estado? Sí, ¿tenemos presupuestos generales del Estado? No tenemos presupuestos generales del Estado. Entonces, hasta que no haya unos presupuestos generales, no se podría ir por esta vía. Y el contributivo, el agujero contributivo, ¿cuánto es? De unos 50.000 millones de euros. Dice, oiga, sin ese agujero, España habría cerrado el ejercicio pasado con superávit público, no tendríamos déficit público. Por eso digo que es una trampa estadística. Entonces, lo que hay que plantearse realmente es, oiga, si usted quiere sostener la seguridad social, tiene que meterla directamente en presupuesto. Mira, desde que el sistema entró en números rojos, hace ya muchos años, el Estado ha transferido 400.000 millones de euros a la seguridad social, que es una cifra similar al Producto Interior Bruto de Austria o de Noruega. Es verdad que el coste de indexar las pensiones al IPC pues, ha crecido notablemente, también por un motivo político, y pese al discurso oficial, pues ese fondo de reservas a hucha pues, no se está rellenando, sino que la deuda del sistema supera ya los 126.000 millones de euros. Claro, aquí la gran cuestión es, ¿hay solución? Bueno, hace 10 años había solución. ¿Ahora podría haber solución? Hombre, una solución sería castigar más a los salarios, que claro, vaya solución, ¿no? Va reduciendo poder adquisitivo. Otra opción sería reducir las pensiones. No hay ningún político que vaya a meter la mano ahí, porque evidentemente pierdes votos y además, evidentemente, bueno, pues los pensionistas tienen un derecho garantizado, aunque sea una promesa. ¿Se podría recortar de otros sitios? Bueno, prácticamente nadie quiere recortar de ningún sitio, con lo cual la historia es una huida hacia adelante. Y poco a poco se va a hacer cada vez más grande la pelota. Llegará un momento en el que haya que poner algún tipo de impuesto para financiar las pensiones, un impuesto aparte de las cotizaciones sociales. Cuidado a la hora de hacer ajustes y recortes, y esto me gustaría remarcarlo, porque hay informes, el IEE, por ejemplo, ¿no? Acaba de publicar todos los años un informe donde dice que se podrían ahorrar 60.000 millones de euros las finanzas públicas y que por lo tanto esto podría servir para solucionar el gap, esta brecha de las pensiones. Cuidado, porque buena parte de esta supuesta eficiencia y de ajustes se hace externalizando a empresas de amiguetes. Empresas de amiguetes para que den servicios públicos que muchas veces lo hacen a un precio tan irrisorio, ellos se llevan su morterada evidentemente, pero el precio es tan irrisorio de la concesión que luego los servicios públicos son una basura. Sirva como ejemplo, un ejemplo pedestre, las comidas, los servicios de comida de los colegios en España, de los colegios públicos. Sirva como ejemplo el tema de las recogidas de las basuras.
Sirva como ejemplo también el tema del reciclado, la gestión de las aguas. Entonces, cuidado a la hora de hacer este tipo de ajustes. Pero vamos, es que todo este escenario que te estoy pintando aquí ni siquiera se lo plantea un gobierno que no tiene presupuestos y que pretende seguir adelante aunque ni siquiera tenga mayoría parlamentaria. Bueno, pues evidentemente que tenemos un problema de pensiones cada día mayor y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Y yo creo que cada día que pasa es más tarde para ello, ¿no? Por cierto, en este